Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo analizar en la media hora que viene lo que ocurre con cuestiones trascendentales, fundamentales de nuestro país. Vamos a hablar de la alimentación, de la soberanía alimentaria y de las dificultades que tiene un país. 47 millones de habitantes generando comida para más de 400 millones de habitantes, no poder garantizarle a su propia población el acceso a esos alimentos. ¿Por dónde pasa la respuesta que debe darse a esta realidad? ¿Pasa por la concentración de la producción alimenticia en pocas manos? ¿Pasa por el manejo de los productos de nuestra tierra? Bueno, lo vamos a debatir con Fernando Frank, que es integrante de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, Delegación San Luis, a quien saludamos y le agradecemos esta videollamada. Un gusto, Fernando, ¿cómo va? El gusto es mío, muchas gracias por la comunicación, un gusto charlar de estos temas que trabajo con ustedes. Bueno, hablábamos en reportajes anteriores sobre la nueva ruralidad y podríamos conectar, ¿no? Hacer un puente, un link entre esa nueva ruralidad y la necesidad de plantear esta discusión respecto de por qué tenemos este problema respecto de la soberanía alimentaria de la Argentina. ¿Por dónde empezaría, Fernando, a plantear el debate? Bien, yo arrancaría diciendo que básicamente en el campo argentino, en los territorios agrarios, conviven dos sistemas de producción que son muy distintos y que incluso son conflictivos entre sí. Por una parte, la de la producción a gran escala, que tiene como objetivo central no la alimentación, sino la producción para la exportación. Ahí ya tenemos una primera pista de por qué, aunque se produzca mucho, no están disponibles esos alimentos acá en el país. Y por el otro lado, bueno, eso tiene muchos nombres, agronegocios, tiene que ver con los monocultivos para la exportación y también con la agroindustria, con algunas industrias vinculadas sobre todo al procesamiento de grano, la industria aceitera, harinera, los grandes emprendimientos de ganadería industrial, etc. Así que este sistema de agroindustria, de agronegocios, es uno, y por otro lado, en muchos de los territorios del país, está esto que se llama agricultura familiar, que se llama agricultura campesina. En algunos territorios del país son pueblos indígenas. En otros territorios es producción periurbana de alimentos, por ejemplo, en manos de población migrante, por ejemplo, de Bolivia. Y tiene muchas formas, pero tiene algunos puntos en común, que tiene que ver con la vida en el campo, con la producción, en este caso sí, de alimentos para el consumo local, y que, bueno, tiene otros problemas y otras realidades que la producción a gran escala. Es evidente que Argentina es un país exportador, si se puede agregar valor a los productos y generar mano de obra con eso, mejor aún. Necesitamos esos dólares para que funcione la Argentina. ¿Por qué no se pueden conectar esas dos realidades, ¿no? La realidad de producir intensamente y que todos tengan acceso a los alimentos. Mira, está buenísima la pregunta. Hay varios puntos en el que el sistema que describí primero, el sistema de los agronegocios, tiene la voluntad de avanzar sobre el otro sistema. Esto se da, por ejemplo, en el noroeste del país, cuando se deforesta y se desplaza población que estaba viviendo y produciendo, por ejemplo, animales, cabras, vacas y demás, y se reemplaza esas tierras por monocultivos de soja o maíz transgénicos, por ejemplo. También este sistema de los agronegocios atenta contra el otro sistema de la agricultura familiar cuando se aplican, por ejemplo, agrotóxicos en grandes escalas, y esos agrotóxicos derivan y afectan los cultivos y las viviendas de la población que vive y produce alimentos en el campo. En mi opinión, se podría avanzar en que esto sea
una convivencia más armónica, intensificando lo que tenemos. Por ejemplo, la limitación a la deforestación, por ejemplo, la limitación a esto que decía de las aplicaciones de agrotóxicos, y a la vez fomentando la producción de alimentos. Un dato nada más, si la población que vos decías de 47 millones de habitantes consumiéramos lo que el Ministerio de Salud de la Nación recomienda consumir de frutas y verduras, la producción que tenemos en Argentina no alcanzaría, ni cerca alcanzaría. ¿Por qué alcanza? Porque no la consumimos. Y bueno, tenemos problemas de salud vinculados a una alimentación desbalanceada, sobre todo en los periodos de crisis. Digo esto porque, como decías, se escucha muchas veces que Argentina produce un exceso de alimentos y ahí hay que poner una mirada un poquito más ajustada, que es que efectivamente produce grandes volúmenes. La cuenta esta de los 400 millones está hecha de multiplicar por las calorías que se producen esos granos y dividir por la demanda, pero la realidad es que los seres humanos, para tener una vida y una alimentación saludable, demandamos, además de calorías, muchas otras cosas que estos granos no nos aportarían. Así que no es solo una cuestión de reparto de los frutos de la tierra, sino que tiene que ver con qué se produce y cómo. La calidad alimentaria en nuestro país no es ni cerca de lo ideal. Tenemos varios problemas, sí, no, estamos lejos del ideal, hemos estado mejor, y ahora en los periodos de inflación, de crisis, de inflación especialmente sensible en los alimentos, lo que muestra la encuesta alimentaria, por ejemplo, es que se deja de consumir carnes, que son un alimento fundamental, se deja de consumir huevos, se deja de consumir leche, frutas y verduras, y se consumen más hidratos de carbono que dan sensación de saciedad, que nos llenan la panza y que son un poquito más económicos. Y lo otro también que se consume y que reemplaza a los alimentos que dije primero son los comestibles ultraprocesados, que son estas formas de elaborar mezclando muchas cosas y poniéndole lindas etiquetas que cumplen una función por ahí peligrosa, que es reemplazar a los alimentos reales. ¿Se podría garantizar la soberanía alimentaria desde la producción agrícola familiar? Sí, sin dudas. De hecho, hay datos de FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que dice que en la realidad de muchos países del mundo es la agricultura familiar la que produce los alimentos. ¿Y a dónde está la explicación de esto? Porque parece una contradicción, ¿no? El sistema agroindustrial tiene las mejores tierras, tiene los créditos, tiene la infraestructura, tiene la legislación, los mercados, y es la agricultura familiar la que produce los alimentos. Es porque muchas veces los agronegocios producen cosas que no son alimentos, o que se desperdician mucho, sobre todo en países ricos, no en países como el nuestro, pero en los países ricos desperdician mucho alimento, se les vence en las góndolas, lo tiran del plato, muchas de esas cosas que a nosotros nos parecen barbaridades suceden. Y después, bueno, que tenemos un sistema que con la soja se hace combustible, con el maíz también se hace combustible, en cantidades no menores, para nada menores, y eso está compitiendo contra los alimentos. Pero, así que tenemos... La utilización que se hace del maíz, por ejemplo, para la producción de alimentos es ínfima respecto del volumen que se utiliza para exportar y además que se utiliza para producir biocombustibles. En este sentido, ¿se puede desde el Estado potenciar esas economías familiares para mejorar la calidad alimenticia? Sí, se tendría que ser más clara la política pública. Tenemos una ley que es la 27.118, que se llama de reparación histórica para
la agricultura familiar y por una nueva ruralidad, justamente lo que mencionabas vos al principio, que fue aprobada por unanimidad en el año 2014, a fines del 2014, y que todavía no ha sido reglamentada y aplicada. Y es una ley muy interesante porque es muy completa y muy clara en apoyar estratégicamente, digamos, desde el Estado a la agricultura familiar. Además de este apoyo estatal, tiene que haber un apoyo más claro de parte de la sociedad, de las organizaciones de consumidores que existen, bueno, de otros espacios, no solo de lo estatal, sino de la sociedad. Y yo entiendo que esto en algunos casos está sucediendo, pero bueno, también tenemos una dificultad grande que es la crisis. Económica, que como toda crisis puede ser una oportunidad si se activan los mecanismos que se tienen que activar, o puede ser una oportunidad. Una de las dificultades para potenciar las agriculturas familiares es el acceso a la tierra. Sí, exactamente. El acceso a la propiedad en quienes tienen la tierra, porque muchas veces es una propiedad informal. Tenemos datos del censo 2018 actualizados, que hay mucha gente en esa situación. Y después, también con datos del censo, que se ha concentrado la propiedad de la tierra y entendemos que se tendría que dar el proceso inverso, y hay propuestas de esto, por ejemplo, por la Unión de Trabajadores de la Tierra, que es la UTT, que es una organización nacional que tiene un proyecto de ley de acceso a la tierra, que ellos lo han explicado muy simplemente así, para que se entienda rápido: un procrear rural, como un crédito con facilidades, pero crédito para acceder a la tierra para producir y vivir, y poder, en los casos de quienes se tuvieron que ir del campo, volver al campo. Y también esta cuestión de la neoruralidad, de que sea una opción para quien no nació en el campo, ir hacia los territorios rurales a dedicar su vida a producir alimentos, que es un oficio muy interesante para muchas personas. Bueno, en este escenario se está de distintos lugares instando a una mayor intervención del Estado, incluso con participación empresaria, la idea de crear una empresa nacional de alimentos. ¿La forma en que se producen los alimentos tienen relación con los precios o los sobreprecios que estamos pagando para acceder a ellos? Sí, es un tema muy polémico y que está en boca de muchas voces de la política por estos tiempos, y que además hoy está en debate en todo el mundo, a partir no solo de la crisis de la pandemia, sino de la crisis de la guerra en Ucrania. Hay una relación directa entre la concentración económica y los precios. Los formadores de precios concentrados muchas veces toman la forma de empresas transnacionales que operan, justamente como dice el nombre, en muchos países, y por encima de eso es trans, digamos. En lo que son las cadenas de valor agroindustriales, en esto tenemos tanto a las empresas que son dueñas de tierra y que producen, como a las empresas de insumos, tanto semillas, agroquímicos y demás, fertilizantes, las empresas de maquinaria, las empresas de logística, las cadenas de supermercados, las empresas cerealeras que hacen el comercio global de granos, porque Argentina era un país que tenía que ese comercio lo hacía el Estado, y desde hace bastante que está en manos privadas, y no solo privadas, sino que extranjeras. Y todas estas empresas se han ido fusionando en sentido horizontal, empresas más grandes que van comprando empresas del mismo rubro, y en el sentido vertical también están trabajando en conjunto las empresas de maquinaria con las de insumos, etc. Y aparecen otras figuras también dentro de este mapa de empresas
que son los capitales especulativos, que ya desde la crisis del 2008-2009 intervienen en la compra y venta de tierras, de cosechas, los bancos directamente y algunos fondos de inversión, y las empresas de datos y las empresas de informática que se están metiendo muy fuertemente en los sistemas productivos y alimentarios en los últimos años. Sí, eso tiende... Ahora no tienen un poder tan grande, o es marginal, pero están creciendo y probablemente en unos años, si se sigue la misma tendencia, ganen presencia, y sobre todo porque son empresas muy grandes que en esta lógica de mercado pueden comprar muy rápidamente. Y estas empresas, bueno, sabemos que los monopolios tienen que ver con la formación de valor y con la especulación, y bueno, es parte del problema en el que estamos. Sí, y esa tendencia, en lugar de mejorar el acceso a los alimentos, más equitativo, pero también más saludable, ¿lo va a empeorar? En mi opinión, sí. En mi opinión, la tendencia es a producir no lo que demandan nuestros cuerpos para tener una vida saludable, sino se invierte en donde hay mayor rentabilidad, que son un puñado de cultivos, sobre todo granos, como soja, maíz, trigo, girasol, y después en ganadería industrial, en estos mega emprendimientos de porcinos, de aves, de vacunos, y en esta cuestión de los agrobioncombustibles. Ahora, déjame que te pregunte. Sí. Esfuerzos. A veces el discurso político es que si se mejoran por la vía de la tecnología y de las inversiones esas producciones, va a aumentar la disponibilidad de alimentos. Y eso es una falacia, porque de hecho Argentina, tanto en el 2002 como en el 2019, que tuvo cosechas récord de estos granos, tuvo hambre récord. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, porque el hambre y el acceso a los alimentos no está derivado de un problema de disponibilidad, está derivado de un problema de pobreza, de desigualdad. Y si los sistemas concentrados, además de producir granos, producen desigualdad, porque concentran la economía, bueno, vemos a dónde está la explicación de esta coincidencia. Fernando, déjame que pregunte desde una deliberada ingenuidad periodística, pero nosotros no comemos lo que queremos, digo, ¿el patrón cultural de acceso al alimento no es el que elegimos? Está buenísima la pregunta. Vos sabés que mi formación es de ingeniero agrónomo, pero tuve una suerte de poder hacer un curso con Patricia Aguirre, que es una investigadora que trabaja antropología de la alimentación, un tema muy interesante. Y ella dice, bueno, la antropología es una ciencia social, y dice que, o casualidad, las distintas culturas del mundo les gusta comer lo que tienen disponible, o sea, como que el gusto lo hacemos después. Este país que ha sido del pan, del trigo y del asado y de la carne, lamentablemente está siendo corrido hacia otros consumos que tienen más que ver con la publicidad y con una imposición cultural de algunas empresas, por ejemplo, de los Estados Unidos, con algunos patrones de consumo que no tienen nada que ver con lo que venía haciendo la Argentina, digamos, que era la cultura española, la cultura francesa, italiana y todo eso que está haciendo trampa. Es decir, que cada vez más nos imponen lo que debemos comer y no comemos lo que queremos. Sí, así es. Y hay varias formas de esa imposición. La económica es la más dura. A veces la educación alimentaria, también repitiendo de esta maestra que es Patricia Aguirre, la educación alimentaria
a veces se equivoca en pensar que el pueblo argentino no sabe. Y en realidad cuando hay recuperación de ingresos, hay recuperación de leche, de huevos, de carne, de frutas y de verduras, que es lo que, por ejemplo, el Ministerio de Salud recomienda comer. A veces la triste realidad es que no alcanzan los ingresos para acceder a esos alimentos en las cantidades necesarias. Y eso es una realidad muy dura, sobre la que hay que trabajar por las dos vías, de que haya alimentos disponibles y que la gente tenga plata para comprarlos, cuando los ve en los espacios de compra. Y en esta cancha inclinada, en donde está en juego la alimentación, mientras tratamos de conseguir el empate, en el equipo que tiene la cancha a su favor, ¿no están por incorporar un refuerzo de trascendencia, digo, al Messi joven? Porque está en discusión también la ley de semillas, con lo cual sería un impacto a las dificultades de volver a la agricultura familiar. Sí, está este tema que es un tema muy sensible y que ha sido anunciado de que se va a modificar. En estas semanas pasaban muchas cosas en el mundo de la política. Una de las personas que lo impulsaba era Julián Domínguez, que ya no es parte del gobierno. Así que estamos ahí esperando a ver cómo plantean las nuevas autoridades este tema sensible. Las empresas concentradas están planteando que si se les amplía el mercado de semillas por la vía de limitar el uso propio de los agricultores, ellos tienen soluciones para algunos problemas productivos importantes y que aseguran que la producción argentina sería mayor y se solucionarían otros problemas. De la otra campana decimos sería muy peligroso avanzar en la privatización de las semillas, porque sería avanzar en el camino opuesto a lo que necesitamos. Lo que necesitamos es semillas que circulen libremente, que se puedan investigar, que se puedan compartir, que se puedan adaptar a las distintas cuestiones, además de producir en cantidades suficientes la calidad nutricional, el sabor, la adaptación a suelos más difíciles, etcétera, que es lo que históricamente ha hecho la agricultura, la agricultura familiar, campesina, indígena. Nunca es a todo o nada, digamos, son cuestiones de posiciones y de disputas. La voluntad de las familias que viven y producen en el campo de seguir haciéndolo está a la vista, porque a pesar de todas las dificultades, hay muchos productores, productoras, familias, comunidades, organizaciones que siguen eligiendo pelearla desde ahí, y la invitación siempre de quienes estamos entrando y saliendo de esos territorios rurales es hacia la gente que no los conoce, que los conozca, que se acerque, que converse, que pregunte, que proponga también, y que consuman los productos, por supuesto. El riesgo, eso es, si se aprueba esta idea que impulsan, incluso la mayoría son multinacionales, dueñas de las patentes de semillas, que quieren apropiarse definitivamente, es que un productor agrícola pequeño no vaya a poder ser dueño ni de sus propias semillas. Claro, eso se llama derecho de propiedad intelectual, es una forma, se llama derecho de obtentor, es una forma de propiedad intelectual que va a eso que decías vos, a la imposibilidad de guardar semillas para el próximo ciclo de siembra y tener que comprarla. O, si la voy a usar, tenga que pagar y reconocer esa propiedad intelectual a la empresa que es titular de este derecho de propiedad. Una cosa que es nueva, muy antinatural, nos suena, pero que lamentablemente estuvo en distintos momentos
de la historia reciente, en 2012, 2018, en agenda en Argentina y que lamentablemente es una realidad en algunos países del mundo hoy. En los comentarios que hubieron sobre este último intento, no fueron de modificar esto, dijeron que no iba a ser de la ley, que iban a hacer un acuerdo, y tampoco se dijo que era para granos, no para todas las semillas. En un momento se habló de soja y maíz. Bueno, no fueron claros, y por supuesto despertaron todas las alertas y bueno, hay un montón de gente movilizada en contra de esta iniciativa. Fernando, una última reflexión. Qué país complejo la Argentina, ¿no? Tan vasto en su extensión, en territorio, pero además con problemas de acceso a la tierra para aquellos que quieren volver a la economía familiar a producir. Con una enorme producción, récord en granos, en carnes, pero sin embargo con un porcentaje muy amplio de la población no pudiendo acceder a esos alimentos. Difícil de explicar esto en un ámbito intelectual donde se busca profundizar los por qué. Así es, sí, es uno de los países con más tierra disponible por habitante, que es una forma de medir esto que decías vos, y donde conviven situaciones muy distintas. Es un país muy grande y muy diverso también, no solo en lo cultural, sino en los climas, suelos, historias. Sin ánimo de simplificar todo lo que hablamos, porque la situación es compleja, en mi opinión, en nuestra opinión, de los espacios que yo participo y de las publicaciones que hemos hecho, el planteo es que por la vía de aumentar más la producción, como plantean algunas empresas y algunos funcionarios, no tenemos mucha perspectiva de que se solucionen los problemas de diversidad de producción, de acceso a los alimentos. Lo que hay que hacer es ampliar las posibilidades de vivir y producir en el campo de todas las formas que podamos. Agradecido de este tiempo y de que se estén, por lo menos en los ámbitos que ustedes transitan, debatiendo estas cuestiones que parecen estar soterradas en otros lugares de discusión que debieran tenerlas en cuenta. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Los alimentos, cómo accedemos a ellos, cómo los producimos, quiénes lo producen, por qué tenemos el limitante, buena parte de la población, de acceder a ellos. Bueno, una discusión que debemos darla porque el mundo está, saben ustedes, necesitado de alimentos. El mundo está muy desequilibrado en el acceso a calidad alimentaria. Nos vamos a encontrar en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Agradezco mucho que estuviesen allí. Así son las cosas.